Bienvenidos a la jornada de teleconferencias de medicina familiar. En esta última hora de este cuarto día de jornada voy a presentarles sobre las experiencias docentes que experimentamos a lo largo de nuestra vida como médicos de familia, y voy a presentarles una de ellas al detalle. Entonces, de manera introductoria, el médico de familia, como docente, se puede desenvolver tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado, en los cursos relacionados a la salud comunitaria y atención primaria. En posgrado, en programas como diplomado, como maestría, y por qué no doctorado más adelante. En residentado médico también tenemos diversas experiencias con los residentes de medicina familiar, pero también encuentros con residentes de otras especialidades, ¿no? Tenemos en área oncológica, por ejemplo, que acuden los residentes de oncología clínica, residentes de psiquiatría, residentes de geriatría también, y en educación médica continua, ¿no? Porque es una necesidad actualizar los conocimientos impartidos y mejorar las competencias día a día. Entonces también el médico de familia incursiona en diferentes áreas de docencia. Lo que les vengo a compartir en esta hora es acerca de una experiencia docente en un programa de posgrado que fue trabajado con médicos de familia del Hospital Cayetano Heredia y el equipo de la Unidad de Salud Comunitaria y Atención Primaria, los CAP, de la Facultad de Medicina. Fue el diplomado en Atención Integral de la Diabetes mellitus tipo 2 en establecimientos de salud del primer nivel de atención, que como verán, tuvo diferentes actores involucrados, porque fue un diplomado dirigido a personal con financiamiento de la Oficina Regional de Perú de la Organización Panamericana de la Salud. Y los fondos fueron de la World Diabetes Foundation. Entonces, tenemos en esta agenda los antecedentes, porque antes de hablar de la ejecución de este diplomado, tengo que mencionar los antecedentes, el diseño, la preparación de ese diplomado, los objetivos que se plantearon alcanzar, la descripción de cada fase, los resultados obtenidos y qué lecciones fuimos aprendiendo en el camino. En cuanto al primer punto, en la etapa de diseño, estoy utilizando algunas diapositivas del doctor Luis Pro Delgado, quien con el equipo de USCAP fue el que realizó el diseño de este programa de formación, que como verán más adelante, es un programa de amplia envergadura, donde se tenía que trabajar competencias para manejo integral y gestión sanitaria de la diabetes mellitus tipo 2 en establecimientos de salud del primer nivel de atención. Era llevar este modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, ¿no? Y también generar planes de intervención para poder trabajar, abordar la diabetes mellitus en los establecimientos de salud involucrados. Y para eso se contó con documentos base del Ministerio de Salud. La OPS, su Oficina de No Transmisibles, fue quien delega que la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia realice, ejecute el diplomado, que debería ser en manejo integral de la diabetes mellitus tipo 2 en profesionales del centro de salud,
se tenía que capacitar a la vez a 1000 profesionales, entre ellos médicos, enfermeros, enfermeras y nutricionistas. Generar un plan de intervención en manejo de diabetes mellitus en cada establecimiento de salud de estos equipos seleccionados. Y basarse estrictamente en las normas del Ministerio de Salud. O sea, era realmente un reto trabajar todo esto, ¿no? Con la participación activa y liderazgo del Ministerio de Salud, que también es otro reto, ¿no? Donde, acompañando y al final de este, debería hacerse un monitoreo mensual del avance, de la socialización, del compromiso de la mejora continua de la calidad, ¿no? Del uso de los registros de información, ¿no? Para el cual también se requiere el compromiso, liderazgo y conducción de quienes dirigen la salud pública en el país. Todas estas actividades del diplomado debían estar coordinadas con la estrategia de no transmisibles del Ministerio de Salud y debía basarse en las diferentes guías que fueron elaboradas y publicadas a lo largo del tiempo, del MAIBFC, de la guía de diabetes mellitus, la guía de hipertensión arterial, del pie diabético, diferentes documentos base que fueron socializados y que tuvieron también que impartirse durante el diplomado, ¿no? Y además, utilizar nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? Porque no era el diseño de solamente una capacitación presencial. Se tenía que utilizar, estar a la vanguardia y hacer uso de las tecnologías de información. Y entonces, hacer todo esto, que mientras el Ministerio de Salud, a través de su estrategia de no transmisibles, ¿no? Las direzas, las redes de salud, las microredes, en su momento denominadas microredes y redes, y los centros de salud, ¿no? Por un lado, se reúnan, socialicen compromisos, ¿no? Vean avances, y por otro lado la universidad capacite a 40 tutores, ¿no? Los cuales iban a trabajar con los equipos de salud de 200 establecimientos de salud para poder al final entrenar a 1000 profesionales, ¿no? Y esto alimente a los equipos básicos de salud y mejore la salud de la población asignada a estos 200 centros de salud, de 40 microredes, ¿no? Entonces, esto es parte del diseño que elaboró el doctor Luis Pro con el equipo de la universidad, ¿no? Y tuvo una secuencia en el tiempo, ¿no? Vemos que desde junio del 2016 hubo una etapa de diseño del diplomado y del curso de los 40 tutores. En noviembre se dio el curso de tutores, ¿no? Donde se evaluó que se requería reforzar algunos aspectos metodológicos, algunos aspectos de atención integral de salud, algunos aspectos del uso de la plataforma virtual, porque bien, el personal de salud se puede aprender una guía técnica, ¿no? Pero teníamos que articularlo al modelo de atención integral de salud y eso no era tan sencillo. Es así que a inicios del 2017 se desarrollan talleres de reforzamiento, primero piloto, y en el mes de junio se hace el reforzamiento al total de tutores, porque los iniciales en parte desertaron o ya no podían continuar con el programa y se tuvo que completar y se dio un taller para 50 tutores, de los cuales se aprobaron 39. Y en ese proceso siguió toda una fase de inscripción virtual de los alumnos, ¿no? En la cual fue reforzada antes de dar inicio al diplomado en el mes de julio, y este diplomado empezó por fin en el mes de agosto del año pasado y terminó esta ejecución en el mes de noviembre, para luego hacer las evaluaciones finalmente en diciembre del año 2017 y a inicios de este año. Entonces, hemos tenido un curso, primero de formación a docentes, tutores de estos grupos de personal de salud, que son equipos básicos de salud del primer nivel de atención, ¿no? Donde se contó también con la participación de salud
y del ejército. Se tuvo un tutor de cada una de esas instituciones, ¿no? Cada tutor trabajaba con 5 centros de salud, con el personal del equipo básico de salud, ¿no? Y este diplomado, ¿no? Abarcó diferentes direzas y redes de salud denominadas así en ese entonces, ¿no? Para poder formar alrededor de 1000 alumnos en estas competencias. Esta es la foto de término del curso, del curso de noviembre del 2016, el doctor Boggio de OPS y todo el equipo de tutores, con muchos de los cuales llegamos a terminar el programa. Este curso, ¿no? Que se llamó, que fue de capacitación a los tutores regionales para el diplomado de diabetes, ¿no? Encontramos de que habían que reforzar algunos aspectos metodológicos para elaborar el plan de intervención, para poder saber enseñar a elaborar este plan de intervención, para saber evaluarlo, para conocer el manejo básico del espacio virtual docente, que es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Pero también nos ayudó a poder fomentar ese vínculo con el docente o con el tutor, ¿no? Con la universidad, con la Facultad de Medicina, y poder tener de alguna manera adherido, ¿no? Tener esa fidelidad del tutor para con los objetivos del diplomado. Acá estamos en los ambientes de OPS, donde se realizó el taller de reforzamiento en el mes de entre mayo y junio del 2017, previo al inicio del diplomado. En ese taller de reforzamiento se dieron contenidos de atención integral de salud interaccionados con los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, los conceptos fundamentales de la MAIFC, de la ficha familiar, de la historia clínica por etapa de vida, ¿no? Y herramientas metodológicas para poder elaborar este plan de intervención, ¿no? Y como mencionaba el doctor Pro, ¿no? Generar en el tutor ese sólido compromiso fue muy importante, y vamos a poder verlo al final en la evaluación del diplomado. Ya finalizando el taller de reforzamiento con los tutores, ¿no? Regionales, con el equipo de USCAP, que generalmente nos acompaña, y el equipo organizador, ¿no? Las competencias, ¿no? Para remarcar: 1, el manejo integral de la diabetes mellitus, y 2, elaborar el plan de intervención, ¿no? Con actividades presenciales, con actividades no presenciales, ¿no? Para tener este plan estructurado de cómo yo abordo la diabetes mellitus en cada uno de los componentes de la atención integral, desde la promoción hasta la rehabilitación, y dentro de sí incluía líneas estratégicas de medio ambiente saludable, de estilo de vida saludable, hasta rehabilitación de secuelas, que fueron desarrollados módulo a módulo durante la ejecución del diplomado. Los participantes del centro de salud se reunían, ¿no? Coordinaban para elaborar su plan de intervención, tenían su actividad grupal, presencial con su tutor en cada una de las sedes, corregían con el tutor este plan de intervención, hacían actividades en un espacio virtual docente y luego volvían a reunirse a las 2 semanas con su tutor para poder hacer correcciones a este plan observado, ¿no? Y poder nuevamente revisar o ratificar, reforzar conceptos acerca de la atención integral de la diabetes mellitus. La plataforma virtual que se utilizó durante el diplomado tiene este acceso, ¿no? Cada quien con su contraseña. Y la evaluación del módulo consistió con un peso predominante del plan de intervención para diabetes mellitus de 60% y el 40% para las actividades del espacio virtual docente. Asimismo, dentro de las calificaciones del plan de intervención, hubo bastante trabajo
por parte del tutor para hacer las evaluaciones por su lado, y por otro lado el equipo de coordinación central también revisaba y calificaba dicho plan. Entonces, esto es a modo de resumen el diseño de este diplomado realizado por USCAP. Ahora, para la ejecución se planteó elaborar los contenidos del diplomado, implementar la plataforma virtual, alcanzar una meta, ¿no? Llegamos a tener 1017 profesionales inscritos y estimamos que nuestra deserción iba a ser 13%, porque en todo programa formativo, y más que incluye una modalidad mixta a distancia, las tasas de deserciones suelen ser bien altas, incluso llegando hasta el 30%. Entonces nos propusimos que nuestra deserción no debía ser tanta. Y hacíamos mucho monitoreo, evaluación, ¿no? A través de la plataforma virtual y con los tutores de manera presencial. ¿Cómo se desarrolló cada fase? ¿No? Como les mencioné, teníamos una fase de inscripción de alumnos donde se recogía la información a través de la estrategia sanitaria de no transmisibles, se verificaban los nombres y perfil del alumno y se inscribía en la forma virtual de la universidad. En la fase de ejecución, que fue de agosto a noviembre del 2017, ¿no? Se desarrollaron 8 sesiones presenciales, que incluyeron talleres, repaso de información y de tareas, trabajo de campo, baja de trabajo de campo, y las actividades en plataforma virtual. Los alumnos tenían que hacer clínicos, tenían que responder cuestionarios, hacer lecturas controladas. Y este es el resumen, ¿no? La tabla de resumen. Hemos tenido finalmente 38 tutores que se inscribieron y 979 alumnos, que sumaban en total 1017 profesionales de salud para el diplomado. Hubo decepciones, también hubieron recuperaciones, ¿no? Y al final concluyó un porcentaje importante a noviembre del 2017. Entonces, en esta fase de ejecución, donde teníamos los 8 módulos, se tuvieron que agrupar en bloques, ¿no? Bloque de promoción de salud, bloque de prevención, de recuperación y de rehabilitación. Bloques, cada uno incluía los módulos, entre 2 módulos o 3 módulos. Desarrollaron los contenidos presentados desde los introductorios, sí, pero estoy esperando el familiar. ¿no? Y ahora la señorita dice que le dé la historia, ¿no? Sí. ¿No? Un bloque en el diplomado consistió en promedio una duración de 4 semanas, donde cada 2 semanas desarrollaron presenciales y se tenían espacios no presenciales, donde los alumnos realizaban la actividad virtual y el trabajo de campo. Y en la sesión presencial tenían 7 horas para presentar su plan de intervención, para desarrollar talleres y para reforzar contenidos. Los productos que se generaban en cada bloque. Teníamos un plan de intervención en promoción, en comunidades saludables y entornos saludables, un plan de prevención, un plan de recuperación, ya sea para o prevención de secuelas, un plan de rehabilitación de secuelas. Todo esto se consolidaba al final en un plan global, que era un producto final. Y el modelo de plan de intervención consistía en un esquema donde se identificaba la situación problemática, se seleccionaba el problema, se construían y se elaboraba la propuesta para la solución del problema seleccionado y se construía una serie de indicadores
a su vez que también enviaban un diagnóstico actual de su centro de salud, se cotejaba si sus indicadores propuestos tenían que ver con el presupuesto por resultados, que fue un pedido del Ministerio de Salud, ¿no? Y qué problemas de gestión podrían haberse encontrado alrededor del desarrollo de este plan de intervención. Estas son tomadas en diapositivas de Dr. Luis Pro, donde elabora todo este detalle de qué debía de contener este plan de intervención, cada una de sus áreas, ¿no? Que se trabajaba en los sociales, como ven, de planes, ya tenemos hoy de los contenidos temáticos, que se trabajaba en la plataforma virtual. Los planes de intervención se enviaban, se calificaban online, se retroalimentaban. Ya salió, teóricas, las lecturas para leerlas, luego tenían paso de esas lecturas, y habían foros de intervención donde todo eso era calificado. La plataforma virtual desarrollada del diplomado, donde ustedes van a poder ver recursos introductorios al diplomado, y en el módulo 1 y 2, o sea, el primer bloque, pueden ver el sílabus, las guías de tareas, accedían los alumnos a las clases en PowerPoint, en video, la bibliografía, los materiales para los talleres que debían desarrollar en las clases presenciales, y las diferentes guías para su plan de intervención, así como las tareas que eran calificadas. Además, ¿qué más tuvimos? Entre la ejecución de cada bloque, hacíamos reuniones presenciales con los tutores, los cuales eran teletransmitidas a través del aplicativo Zoom, como estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Y los demás días, y los tutores de las regiones, de Tumbes, de Loreto, de Tacna, de Ayacucho, de Cajamarca, de Lambayeque, de Piura, los veían. Y era una interacción interesante porque podíamos trabajar con los tutores de Lima, acá, y también venía Guacho a participar, y a la vez por el Zoom también se podía resolver algunas cuestiones de dudas con los tutores previo al inicio de sus sesiones presenciales, previo al inicio de cada módulo, ¿no? Acá tenemos al doctor Boggio, ¿no? Que siempre también estaba acompañando desde pequeño hasta el ¿Eres interna? Estas son las secuencias de todas las sesiones con los tutores, ¿no? La sesión final, ¿no? Que fue en noviembre del año pasado. Sí, pues eso es lo malo, pues para de... Realmente se tuvieron, ¿no? Con toda esta ejecución. Como les mencioné, ¿no? 1017 alumnos, 1017 profesionales inscritos, ¿no? Entre alumnos y tutores para agosto del 2017, que empezaron un diplomado con un pretest de 10.69. ¿Quién diría, no? En diabetes mellitus, en atención integral, el personal médico de enfermería y nutrición, sale, ¿usted qué le pondría? ¿Jalado? ¿O lo probaría? 10.69, ¿no? O sea, no, pues no, yo no lo probaría, pero el promedio sí iba a probar con 11, ¿no? En un pretest, ¿no? Ya durante el camino hubieron alumnos que desertaban, alumnos que se incorporaron, ¿no? Y terminamos con 836 alumnos y los 38 tutores. Total 914 profesionales de la salud, con un post-test de 17.39. O sea, hubo bastante diferencia de cómo empezaron a cómo terminaron en estos 4 meses de ejecución del programa académico, ¿no? Sin embargo, el diplomado puede ser estricto, ¿no? Decía que tiene que tener un mínimo de asistencia presencial a las sesiones, tenía que tener un mínimo aprobatorio, un mínimo puntaje. Entonces, aprueban, cumplen estos requisitos 849 profesionales, ¿no? De 179 grupos que se establecieron, que se conformaron, que procedieron de 170 establecimientos de salud de Lima y de regiones, ¿no? Elaboraron 800
casi 900 planes de intervención, ¿no? Sumándolo de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y se culminó con una encuesta que respondieron 744 participantes del diplomado, ¿no? La plataforma virtual fue transferida al Ministerio de Salud por parte de la universidad en el mes de noviembre y fue todo confirmado, corroborado en el mes de diciembre del año pasado, ¿no? ¿Cómo calificaron los alumnos el programa académico, no? El 99% consideró de que esta capacitación le será de utilidad para mejorar la atención integral de sus pacientes con diabetes, ¿no? Así como también consideró que la metodología era adecuada para elaborar el plan de intervención que fue el producto tangible, el producto final del diplomado. ¿Qué valoraron mucho, no? La retroalimentación con el tutor, los materiales entregados para el plan de intervención y los contenidos presentados. Acá tenemos una gráfica donde vemos muy de acuerdo, casi todos, 99%, en que les será útil para aplicar la atención integral de diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Y los factores críticos, ¿no? Ahí ven esas barras, las barras más largas, están la retroalimentación con el tutor, están los materiales, y también decían todos los recursos del diplomado era crítico para ir bien, ¿no? Y bueno, hay más gráficas, pero estas son las más representativas. Ahora, como parte final, ¿no? ¿Qué debemos concluir y recomendar? El trabajo con los tutores, o sea, con los que tenían los grupos en el diplomado, era clave, ¿no? Tener ese tutor comprometido con los objetivos de este programa fue, para nuestro parecer, el factor crítico, ¿no? Fue crucial para tener una deserción de solo 11%. Ahora, que los participantes tengan tiempo protegido también era un tema importante. Un 13% respondió durante la encuesta de que no tenía ese tiempo protegido para hacer sus actividades del diplomado. Y eso fue socializado al Ministerio de Salud y a OPS, ¿no? Y durante el proceso también se tuvieron que hacer muchos ajustes para que el personal tuviera facilidades para asistir a sus sesiones presenciales y para hacer sus trabajos. ¿Qué más, no? ¿Qué otras cosas podemos colegir, no? En la convocatoria del participante, ya sea el tutor, ya sea el alumno, se vea bien el perfil, ¿no? Porque nosotros fuimos muy exigentes al pedir que sea un personal que ve pacientes, que atiende pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Porque no nos ayudaba mucho para los objetivos del diplomado de que fuera un profesional más administrativo, ¿no? Tiene que ser un personal de salud que tiene que ver con la atención directa del paciente con diabetes mellitus. Asegurar las competencias del tutor previas al inicio del diplomado también, ¿no? Porque si vimos en un inicio, en el 2016, de que faltaba reforzar esto de atención integral, esto de la herramienta virtual, las metodologías, ¿no? Porque la parte de conocimientos de una enfermedad, de repente es más fácil aprenderla, ¿no? Y estamos acostumbrados a otras metodologías de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, se demoró un poco esta parte, ¿no? De garantizar que el tutor fuera competente para desarrollar este diplomado con los alumnos, y el trabajo coordinado entre todos los actores, ¿no? Acá nos ayudó bastante OPS, ¿no? El doctor Oscar Boggio, con la gestión, con las direzas, con el MINSA, ¿no? Para que incluso en Tumbes, en Lambayeque, se firmaron resoluciones, ¿no? Directorales, resoluciones regionales, de gobierno regional, para darle ese énfasis, esa promoción, y que tuvieran tiempos protegidos y todo. Entonces, ese trabajo político fue muy importante, en Loreto también, ¿no? Como cambiaban las autoridades también muy frecuentemente en esos tiempos, esta gestión articulada ayudó también mucho para que tenga éxito el diplomado en cada zona que se había propuesto, ¿no? Acá tenemos las fotos finales, ¿no? De las clausuras en los diferentes ámbitos, ¿no?
Ahí tenemos generalmente del Ministerio de Salud, tenemos abajo a la doctora María Puel, en ese entonces de la red RIMA San Martín de Porres Los Olivos, acá la clausura del ejército, ¿no? Fuimos ahí con el doctor Boggio, y así pues no, hay diferentes miles de fotos pues, que pueden plasmar esos momentos, ¿no? De aprendizaje en equipo y de articulación interinstitucional. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, bienvenido. Muchas gracias, doctora Nadia. Invitamos a hacer las preguntas. Muy buenos días, doctora Nadia, felicitarla. Es una experiencia compartida muy bonita. Mi pregunta va más que todo en el sentido de esta experiencia que usted estuvo como docente. ¿Qué impartió? ¿Vio buenos resultados en aquellos alumnos que han sido capacitados y a la vez ellos para saber cómo poder manejar de una forma integral a los pacientes con diabetes mellitus 2? ¿Qué tal fue la experiencia? Sí, esa pregunta la esperábamos, ¿no? Porque justo después del diplomado, aunque sería muy conveniente hacer investigación, ¿no? Con todos los insumos que se han generado, ¿no? Hemos podido observar evidencias de que en diferentes regiones, ¿no? Y en diferentes instituciones, los equipos capacitados han implementado, o sea, tienen pues, su plan de intervención, que es factible, que es viable, ¿no? Algunos han seleccionado trabajar, empezar a trabajar con la parte de promoción de salud, ¿no? En diabetes mellitus, otros trabajar con la parte de recuperación, de rehabilitación. Entonces, todos esos contenidos temáticos que se han trabajado, lo tienen ya listo para implementar. Es más, en el ejército, por ejemplo, ¿no? Ellos mencionaban durante la clausura que habían seleccionado programas educativos para lo que es estilos de vida saludable, ¿no? Y justo en esta ceremonia se comprometió al director de ese entonces, ¿no? Para que pueda implementarse, porque los costos calculados no son tan altos, son, digamos, era bien viable. En Tacna también tenemos comunicaciones de las tutoras, la doctora Chávez, ¿no? Que fue una de las tutoras que tuvo bastante éxito en el diplomado, ¿no? Ella misma pues tuvo la más alta nota inclusive, también están implementando sus planes de intervención, ¿no? En lo que es Cajamarca, aunque es un poquito difícil más comunicarse con Cajamarca, sí nos comunicaron de que estaban implementando también un centro de atención en diabetes mellitus, ¿ya? Lo mismo también están implementando en Tumbes. En Tumbes, o sea, digamos, la ventaja es que algunos tutores tienen bastantes habilidades de gestión. Entonces tú tienes el plan, ¿no? Técnico, y tienes el apoyo político, sale todo fácil y rápido. Pero a veces tú puedes tener solamente el plan, pero no tienes el apoyo político. Entonces se te queda en plan. O puedes tener el apoyo político, pero no tienes un plan. Entonces no te sale nada. Entonces, el tener de repente en algunos lugares personas con esas habilidades hace que el plan sea más factible. Todavía no hemos hecho el estudio post, ¿no? Donde ver en cuántas regiones, en cuántos estados se ha podido implementar esto, ¿ya? Pero sí hay comunicaciones de que están implementándose los planes de intervención que tienen poco presupuesto, ¿no? O sea, que no son tan caros en implementar, ¿no? Y en las herramientas de gestión para elaborar el plan de intervención se previó eso, ¿no? En la factibilidad, ¿no? En la factibilidad económica y todo ello, ¿ya? Pero sí, o sea, ese diplomado no termina porque necesitamos hacer ese estudio post, ¿no? Que esperamos pues en un próximo tiempo presentar.
Claro. Aquí en Lima Metropolitana, la doctora Ana Zambrano, en la conferencia del día de ayer, mostraba también, porque su centro de salud ha sido equipo capacitado en el diplomado. Entonces, ellos han trabajado el plan enfocado a lo que es la actividad física, estilos de vida saludable, ¿no? Y que su personal están eso trabajando, lo están implementando de manera continua. Entonces, en ese sentido, vemos de que, aparte pues que se han elaborado planes de intervención, ¿no? Se ha podido trabajar actitudes, ¿no? Por ejemplo, en Ejército nos comentaba la doctora Loyola, que fue tutora, de que antes del diplomado no tenían mucha ruta a seguir, ¿no? Con el tema de diabetes. Después del diplomado, con los contenidos impartidos en lo que es MAIS-BFC, ¿no? Que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, y las guías del Ministerio de Salud, ¿no? Que fueron impartidas, ya tienen esa pauta, esa ruta para poder implementar. Ahora, allí mencionaban ellos de que era más sencillo porque es todo jerárquico. Entonces, una orden que se da, se hace. O sea, no es tan libre como en otros ámbitos quizás, pero como les menciono, ¿no? Habría que ver un estudio post para poder cuantificar, ¿no? Cuánto de lo que se ha impartido está impactando en la aplicación del conocimiento. Así es. Así es. Durante la presentación a otras instancias del Ministerio de Salud, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública, lo que nos pidieron presentar, ¿no? Como universidad del diplomado, los resultados, en efecto, ¿no? Esto se puede traspolar a hipertensión arterial, a dislipidemia, a hipotiroidismo, porque el modelo de atención integral de salud es algo pues, que pasa por todo ello, ¿no? No es algo aparte, es algo que está contenido en, ¿no? Y sí, pues hay que mirarlo de esa forma, ¿no? Y en medicina familiar, lo que siempre resaltan, es resaltante, esa óptica, ¿no? Con que es formado el profesional de salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver. A ver, tenemos preguntas. ¿Los modelos de gestión de los médicos de familia se podrán plasmar en alguna ponencia, gestión en articulación de redes? Al respecto, estamos tomando notas de algunas inquietudes de contenidos temáticos que pueden trabajarse en otras ponencias, ¿no? El médico de familia no es pues un especialista en gestión, ¿ya? Pero sí tiene esa cualidad de la articulación, ¿no? Puede trabajar habilidades de gestión, ¿ya? Pero esos detalles se podría trabajar en otra ponencia. Vamos a anotar con el doctor Luis Águedo aquellos puntos que serían precisos, abordarlos para resolver las dudas e inquietudes del auditorio, ¿no?
Bien. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Cómo puede la medicina familiar comprenderse como una mera especialidad o como una filosofía de vida en salud, enmarcado en los conceptos de cómo se ha ido presentando a través de la historia de nuestra especialidad? La medicina familiar puede ser un punto de formación para otras especialidades, tal vez atómicas, como un enfoque de salud. Interesante pregunta, ¿no? De repente más era para el ponente anterior. Lo que puedo asegurar es que el doctor Luis Águedo va a contestarlo, también por chat, ¿no? ¿Y qué puedo acotar? Pues, ¿no? Es una especialidad, no tanto mera, es una especialidad muy especial, ¿no? Donde se mira diferente al paciente, donde se mira diferente a la familia del paciente. Ahora, considerarla para que sea un punto de formación de las especialidades. Hay propuestas académicas en que primero hacen medicina familiar y luego hacen otras especialidades quizás, pero también es un estilo de vida, es una manera de vivir también, ¿no? De vivir la vida, ¿no? Para ser médico de familia tienes que tener muchas actitudes, ¿no? No es una especialidad que te va a rendir lucrativamente quizá, ¿no? Pero sí es una especialidad por la que deben apostar los países, ¿no? Porque teniendo un sistema implementado con digamos, un ejército de médicos de familia, ¿no? Van a poder reducir costos, ¿no? Porque se podría trabajar mejor la prevención de los daños en las personas y en las familias. Voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, ¿la medicina familiar puede ser un punto de formación para otras especialidades, tal vez atómicas, como un enfoque de salud? Es decir, desde un neurocirujano hasta el más básico de los especialistas, ¿podría comprender la relevancia de nuestra especialidad y lo potente de la interconexión entre ellos? Y nosotros, ¿por qué cerramos la medicina familiar a un enfoque biológico, a pesar de ser biopsicosocial? No hallamos visiones de presentar experiencias con antropólogos o sociólogos o personal encargado de salud global, es decir, estamos aún cerrados a ser médicos y no personal en salud social. Ya. Intento entender la pregunta. Ya. Nosotros en la Universidad Peruana Cayetano Heredia somos formados con una visión integralista, ¿no? De repente hay programas académicos en medicina familiar que son más biomédicos, no podría asegurarlo, ¿ya? Escuchaba, me acuerdo cuando era residente de primer año, que a veces hacían la carrera o la especialidad de medicina familiar como si fuera un internado de 3 años. Y eso sí le daba un enfoque biomédico solamente. Pero el médico formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también otras universidades están adoptando nuestro enfoque, sí es formado de esa forma, ¿no? No somos tampoco tantos especialistas en medicina familiar, ¿no? Estaba mirando online, ¿no? Algo de 400 registrados, ¿no? En el Perú, ¿no? Y de seguro que estaremos la mayoría en Lima, como sucede con las otras especialidades médicas. Pero medicina familiar es un concepto bastante amplio, ¿no? Y no es biomédico, ¿no? Biomédicos pueden ser la mayoría de especialidades médicas, ¿no? Y entender esto, pues sí va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar esfuerzo, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Porque es lo que necesita nuestro paciente y es lo que necesitan las familias de nuestros pacientes. Y en la medida que los políticos lo entiendan, el camino va a ser más sencillo. Siguiente. Ok, una pregunta dice, el MINSA está continuando el trabajo realizado. ¿Qué se espera que se realice a partir de la transferencia? Al respecto, lo que se espera
es que el MINSA haga esa acción política, político-técnica, para que se puedan implementar todos los planes de intervención. Al respecto de lo que últimamente hemos estado conversando, ¿no? La Escuela Nacional de Salud Pública está ofreciendo un programa, un curso virtual de diabetes mellitus. Ahora, la tecnología fue transferida en diciembre del 2017 del Hospital Cayetano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al Ministerio de Salud, a su área respectiva, ¿no? Y en adelante, lo que tenemos conocimiento es que el Ministerio de Salud es que va a continuar con las siguientes ediciones, ¿no? Si hubiera en algún momento oportunidad de hacer una edición mejorada, o sea, la universidad está abierta, ¿no? Para poder brindar el apoyo técnico, ¿no? Pero eso es lo que no he visto que haya empezado todavía ninguno, pero sí he visto la convocatoria de la ENSAP, de la Escuela de Salud Pública, a este curso. Tenemos otra pregunta. Era para completar lo del comentario o pregunta que se hizo. Es que, bueno, la especialidad de medicina familiar, creo que todos los que somos formados en la especialidad de una forma ya más completa, consideramos que la especialidad no es para nada básica, es más bien compleja, lo que también para muchos es, podríamos hasta decir, una de las especialidades más complicadas, más difícil en la complejidad de entender el individuo, hasta la familia y la comunidad. Y tal vez el término que podría usarse más para la especialidad sería que es una especialidad necesaria, es una especialidad esencial que para una población. Y más bien, tal vez por ahí del comentario, pregunta, es que todavía actualmente hay mucho por hacer en el país en cuanto a los consensos de formación en la residencia. Todavía hay mucha diferencia entre médicos formados en diferentes universidades, que en algunos sitios no hay tutores especializados con residencia y bueno, se puede tergiversar un poco realmente los principios que debería tener un médico de familia, más allá de de ser un médico clínico, de tratar problemas frecuentes en la población, de tener un enfoque individual, sino de tener un enfoque familiar y hasta comunitario, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gustaría aprovechar para agregar es que mucho se confunde actualmente y nuestras propias autoridades nacionales confunden es lo que es la atención primaria y el primer nivel de atención. El médico de familia es el médico efector, es parte del equipo de atención primaria. Y no es lo mismo de decir que un médico de familia solamente puede desempeñarse en un primer nivel de atención, ¿no? Y todavía actualmente en estos 2 últimos años se han quitado las plazas de médicos residentes que habían en hospitales. Solamente ahora se están dando plazas en los centros de salud y creo que esto sigue un pensamiento de que el médico de familia solamente podría estar en un primer nivel de atención. Y es, creo, un error muy grande de nuestras autoridades que han definido esto. Acá en el Hospital Cayetano somos varios médicos de familia, como ya han visto, en diferentes áreas, tanto en el consultorio de medicina familiar, tenemos la atención inmediata, en ADI, en neonatología, en la salud del adolescente. Entonces hay un ámbito acá muy rico para que se puedan formar residentes, pero hace 2 años ya nos han quitado plazas de residentes acá, ¿no? Entonces yo creo que
Hay cosas de que tenemos que todavía trabajar mucho en diferentes niveles, cada profesional de médico de familia, conocer su especialidad, hacerlo de la mejor forma desde donde está. Hay mucho trabajo a hacer como sociedad también de la especialidad y bueno, hasta los niveles más altos, ¿no? de este Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, creo que es todo lo que puedo aportar en base a esta pregunta larga. Sí, y muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Buenos días, dice. Saludos de ICA. Quería saber si podrían enviar sus diapositivas. Al respecto, la unidad de telemedicina del Hospital Cayetano Heredia nos está facilitando esa transmisión y tiene el compromiso de colgarlo en conexión con comunicaciones en el canal YouTube del hospital. Cada ponencia va a estar allí, así como también se va a colgar en PDF las diapositivas. Muchas gracias, doctora Nadia Ramos. ¿Tenemos una pregunta más? A ver, tenemos otra pregunta. Dice, gracias, perdonen, espero mis preguntas no se hayan sentido algo toscas, pero por este medio a veces es difícil expresar correctamente la idea a transmitir. Gracias por las respuestas. No, para nada, John Rabinés, ¿no? Es muy pertinente tu pregunta porque también nos permite complementar, ¿no? Y aclarar muchos puntos que de repente todavía están en la nebulosa en algunos participantes, ¿no? Y sobre todo en las personas que no están participando, ¿no? Todavía vamos a tener más de medicina familiar, ¿no? Y esperemos que haya una siguiente edición de esta jornada, donde podamos complementar otros aspectos que ustedes están preguntando. Ahora sí, creo, le brindamos fuertes aplausos a la doctora Nadia Ramos Alarcón, que nos ha acompañado esta mañana.